¿Por qué decís que sí solo de adicciones? Esclavitud, una parte oscura, luz, seamos seres libres. ¿Por qué decís que sí a un programa como este donde se habla de adicciones, se habla de recuperación también? Porque pienso que puedo poner un granito de arena para que, bueno, la gente que está mal, está metida en la droga, y la pasó mal como la pasé yo, pueda salir. Hoy, ¿qué edad tenés? 44. A tus 44. Si mirás para atrás, ¿sabés dónde arrancás vos? Arranqué a los 13 años. O sea, mi primera adicción fue el alcohol. Arrancaste con Que es el gran problema, dicen los expertos, más que la droga, el alcohol. Bueno, ahí fue donde me agarré mi primer pedo o curda, perdón. Está muy bien. Bueno, y le daba duro, mal. ¿Mucho? Mucho alcohol, mucho alcohol, mucho alcohol, mucho alcohol. Y bueno, esa fue una puerta que se abrió. Quiera llamarse, bueno, físicamente o espiritualmente, a que yo pase directamente, porque muchos pasan del alcohol a la marihuana y luego de la marihuana pasan a la cocaína. Yo no, fui directo, sin escala, a la cocaína. La primera vez que tomaste, merca, ¿estabas en pedo? Sí, estaba en pedo. ¿Y te acordás la sensación de la primera vez? Yo sé lo que me pasó a mí. La sensación no la sentí, no lo disfruté, no le había encontrado el mambo en ese momento. Creo que después de darme varias dosis en otros momentos, ahí sí le encontré el mambo y cuál no era me el podía mambo? despegar. Y el mambo era sentir esa adrenalina de creerme el león, ¿no? De creerme el león, el de que podía hablar, me sentía más lúcido, ¿viste? Y como te digo, ¿viste? Sensaciones corporales que no las había sentido antes. ¿Qué edad tenías ahí? Y ahí tenía 14. O sea, a los 14 a los tomaste 14, merca por primera vez. A los 14. A los 15 ya estaba hundido en un mar de cocaína que casi no me terminó matando porque creo que estuvo la mano de Dios. Estuve viendo uno de los reportajes que vos le hiciste al cantante de Qué Personaje. Bueno, un reportaje fuertísimo y él contaba de las alucinaciones que había tenido. Y bueno, a los 15 años yo tenía alucinaciones de ese tipo. ¿Qué eran cuáles? Imagínate yo en una habitación, acostado, tapado, y ver ratas que se levantaban, me miraban, sus ojos eran brillosos como luces, abrían los ojos y se volvían a ir. Y hasta he visto en un reflejo la parca. Bueno, esas cosas me hicieron asustar, pero igual seguía. Seguía porque el cuerpo me lo pedía. Me encerraba solo a tomar. Eso peor, ¿viste? Y que yo un día me levanto y lo veo a mi hermano, le digo, ¿qué te pasa en la cara? Lo veo lleno de manchas. Y me dice, nada. Y él no tenía nada. O sea, era una alucinación, producto de la cocaína. ¿En qué momento vos entrás a laburar en los medios? ¿En qué año fue? Mira, yo empecé a trabajar a los 11 años. ¿En los medios? A los 11 años, sí, empecé a trabajar con Flavia Palmiero. Yo era uno de los pelines. A los 13 años me llaman para hacer una película que se llama Exterminator 3 Sí. y 4. Después del éxito de la película, ahí es cuando arranco con el alcohol. Pero era como en ese momento, era un señorito francés, porque o sea, uno al principio lo hace como para que nadie se dé cuenta, sí. O sea, engañas a tu papá, engañas a tu mamá, engañas a todos. Ellos quizás se dan cuenta, ven tu cambio, ven, te empiezan a ver raro, empiezan a ver, ¿qué le pasa a este pibe? O sea, yo empecé a tener cambios, empezaba a levantar la voz, empezaba a ponerme violento. A tus 14, 15. 14, 15 años. Empezaba a querer mandar, o sea, sí, a tomar decisiones. Yo ya tomaba decisiones como un pibe de 25 años. ¿Y en qué momento aparece, en un momento, el programa más exitoso de la Argentina en ese momento, Brigada Cola? Y Brigada Cola aparece a esa edad, a los 14 y medio, por ahí más Vos o menos. entrás a un programa con la exigencia de un programa semanal. Sí. Un programa, digo, con protagonistas muy conocidos, sí. Vos ya consumiendo.
Cocaína todavía no. Pero digo, solo alcohol alcohol, sí. alcohol. Venía Entrás- del alcohol. claro. Venía del alcohol. Pero la cocaína aparece ahí. Y la cocaína aparece cuando yo empiezo a trabajar en Brigada Cola, la cocaína aparece en un boliche. ¿Por qué hablaba, gracias Javier Belgeri, de verdad? Porque lo que vos estás contando, tu testimonio, seguramente va a hacer que alguna gente reaccione. Y hablo de gente que labura en la esquina, en un kiosco, en un bar, en la política, pero ojalá también haga reaccionar a gente que labura en los medios. ¿Por qué? Porque vos hablás de que a los 14 ya consumías, de que en un programa exitoso también. ¿Y por qué hago esto? No para denunciar, sino para decir, esta es una responsabilidad muy grande que tenemos aquellos que laburamos, aquellos que podemos guiar, ayudar a otros, y para no ser adictos al rating, a la fama, al reconocimiento, al poder, a la guita, para estar despiertos y poder de verdad ser libres, que es un poco la idea de todo esto. Javier decía con muchísima claridad algo que también en este programa decimos. Es bastante difícil que la gente arranque a consumir pack o pasta base, ya van a ver el testimonio después, en la segunda parte del programa de Martín, que arranquen a consumir, como dije, pasta base, heroína, crack, sin haber pasado antes por algunas sustancias un poco más livianas, entre comillas, e irónicamente lo digo. Alcohol, que como digo, y lo aclaro una vez más, obviamente desde acá no estoy en contra de la uva, tampoco del alcohol. Hay gente que puede tomar y lo disfruta. No estoy en contra de una planta como la marihuana, como los tulipanes, las amapolas, o la hoja de coca, porque eso es naturaleza. El tema es lo que a cierta gente, y después hablaremos de esto, de si esto es un problemita moral, es un problema que eligen tener ciertas personas o no quieren esquivar, o es una enfermedad. Hace años que se sabe que las adicciones son una enfermedad. Entonces hay gente que no elige tener la enfermedad. Se elige tener hepatitis, nacer con cáncer, nacer con ciertas... No. Entonces, acá hay un tema transversal dentro de la sociedad que invita a que con muchísima responsabilidad y también con muchísima humildad empecemos a reconocer para no seguir tirando la pelota afuera o creer que el problemita lo tienen otros, otras y que nunca me va a tocar. Le puede pasar al mejor hijo de vecino, le puede ocurrir a aquellos que viven en Puerto Madero, le puede ocurrir al que vive en un barrio menos pudiente económicamente hablando. Vamos a la segunda parte de esta charla que tuve y que agradezco con Javier Belgeri. Y ahí empecé a consumir, a consumir, a consumir. Se enteran mis viejos se enteran, porque yo voy a una fiesta, me emborracho, y empiezo a abrir como si eso era un premio. Miren lo que tengo, miren lo que tengo, miren esto, miren lo otro. Cosa que ahora me daría vergüenza, ¿no? Sí. O sea, Sí. ¿no? Y qué mal, ¿no? También porque así, de esa manera, puedes arruinar la vida a otra persona. Mira lo que tengo, pum, mis viejos se enteran. Bueno, castigo total, como 3 meses sin salir, ¿no? Pero seguía en mi mente, seguía en mi mente, seguía en mi mente, seguía en mi mente. Me seguían llamando del trabajo y entonces mis viejos tuvieron que darme vía libre para trabajar. Sí. Ahí es cuando volví a tomar y seguía tomando. Y ahí, Javier, digo, ¿laburabas y consumías? Laburaba y consumía. Laburabas y consumías. Sí, no en el trabajo. ¿No en el laburo? No en el laburo, pero consumía. Pero claro, digo, lo que me pasaba a mí también. Consumía, ¿no? Cuando me iba a un boliche o nos íbamos a una quinta, que yo alquilábamos una quinta. Nos vamos todos, chicas y muchachos, a pasarla bien. Sí. Y bueno, y a reventarnos Y era más poco difícil, a poco. Y era más difícil después seguir sosteniendo el laburo, porque digo, ese tiempo, ¿no? de descontrol, de pasarla bien, como hiciste bien los gestos, empieza a repercutir en el laburo también. Sí, en el laburo, en la salud, en todo. Aparte empezás a faltar al trabajo, Por eso. empezás a
qué sé yo, a no saber, o viniste mal dormido y el libreto no te lo podés aprender bien. Esto lo digo por el éxito y el fracaso, ¿no? Por el aplauso y por la piña. Exacto. Vos estabas laburando en el programa número 1 de la televisión y por otro lado estabas desbarrancando. O sea, en ese lugar eras exitoso, por el otro lado Venía en picada. venías en picada. Venía en picada, pero nadie lo sabía. Porque Claro. como lo hacía a escondidas, imagínate, pleno estreno de Brigada Cola, y, o sea, tenía que estar, creo que a las 11 de la mañana, 12 del mediodía, en el ensayo, y a las 9 de la mañana yo estaba vomitando en un boliche de Ramos Mejía, en el hombro de mi primo. Así que bueno, me subieron un remis, me llevaron a mi casa. Y bueno, llegué a hacer el ensayo todo como pude, bañado, todo bien. ¿Qué pasa cuando termina Brigada Cola? Cuando termina Brigada Cola, yo me hice amigo de una persona, nos pusimos en sociedad, bueno, hice un grupo de música que se llamaba Los Nicos, grabé 2 discos como cantante de cumbia. Bueno, ahí seguí como queriendo arrancar, pero lo mío ya se había divulgado mucho. O sea, Lo tuyo es que la adicción. la adicción se había divulgado mucho, se había pasado de boca en boca. Es más, y bueno, me crucificaron hasta el día de hoy. ¿Qué te empezó a pasar cuando vos intentabas seguirla y empezaste a ser crucificado, señalado, ignorado, desplazado, censurado, por lo que sea? Empecé a caer como una depresión de a poco, una depresión grande. Bueno, y ahí fue, creo que cuando termina Brigada Cola, creo que tenía 17, 16 y medio, 17, no me acuerdo bien la fecha, Nena, ni cosas, pero bueno, esa fue mi primera internación, por todo lo que se venía, todo lo que se había hablado, problemas familiares que trajo la droga. ¿Y te internan en una me internan comunidad? en un neuropsiquiátrico. Directamente, porque bueno, la patología era bastante complicada. Y bueno, estuve internado 3 meses y salí. ¿Qué es un neuropsiquiátrico para vos, que hoy estás hablando acá con lógica, con lucidez, con cordura, que es lo que supuestamente se pierde cuando uno entra a un psiquiátrico? Exacto. Al principio no quería saber nada, grité, pataleé, y no había caso que me saquen ahí porque me habían internado por un juez. En un momento pensé y dije, bueno, yo si no hago las cosas bien, de acá no salgo más. Recién Javier Belgeri decía, me crucificaron. En un país, sobre todo en los medios de comunicación, porque la crucifixión muchas veces parte de un mensaje que los medios de comunicación dan, donde después eso se contagia y se hace más fácil crucificar, apedrear, reventar a golpes, linchar a alguien, primero mediáticamente y luego físicamente. A Javier lo crucificaron, como se crucifica y se estigmatiza inmediatamente al que consume y que con muchísimo trabajo muchas veces, y si estás ahí y estás hoy poniendo un día más limpio en tu vida, sumando un día más limpio en tu vida, seguramente sabrás lo difícil que es cambiarle o cambiar la forma en la que alguna gente te mira, cambiar la forma en la que alguna gente se refiere a vos, de qué manera te siguen señalando, te siguen crucificando, te siguen tirando piedras, como si el resto, lo hemos dicho un montón de veces, estuviera tan limpio de pecado, tan limpia de pecado el resto de la sociedad. Después vamos a ver un clip que tiene que ver justamente con este tema, con la estigmatización y cómo los medios de comunicación muchas veces hablan de la adicción de otros o de otras. Vamos a la tercera y última parte de esta charla que agradezco una vez más con Javier Belgeri. Empecé a hacer caso, empecé a hacer las cosas bien, empecé a cambiar de actitud, empecé a ser otro tipo de persona, porque aparte me fui limpiando. Uno cambia de carácter, ya empieza a disfrutar de otras cosas, tiene otros valores, empieza a ver la vida,
a ver el amor de la mamá, el amor del hermano, el amor del papá, que quizás, bueno, a los 16 no lo entendía, pero hoy en día lo entiendo, que todo lo que hacían ellos era por amor y para salvarme. Y bueno, a los 3 meses me dieron la libertad y salí bien y volví a pinchar. Hace unos años atrás, más o menos hace como 8 años atrás, caí en una depresión tremenda, a raíz de las otras cosas que empecé a consumir. ¿Qué eran? Y había empezado a consumir Paco. ¿Y cuál es? Yo no consumí Paco, ¿no? Nunca. Menos mal. ¿Cuál es la diferencia? Gracias Menos a Dios. mal. Gracias a Dios. Gracias a Dios. ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué tiene el Paco? ¿Qué es el Paco que no es la merca? Es muy adictivo, es muy adictivo. Es muy adictivo, es algo que te seduce, es algo que es rico, es algo que le gusta a tu cuerpo. Es algo que te quedas pegado al toque. Y gracias a Dios, no sé cómo hizo Dios, pero me sacó rápido de ahí. Pero estuve 9 meses. Y después de eso terminé así en la calle. Después fui a los médicos y le dije, no puedo más. Fui al Hospital Borda a pedirle, Claro. porque yo hacía ambulatorio. Pero ¿cómo llegás? Fumando Paco, con lo potente, porque yo no fumé, pero digo, tengo gente muy cercana Sí. que sí lo hace. ¿Cómo llegás en medio de esa vorágine, de esa locura, de ese terremoto en el que entrás? ¿Cómo llegás a tener un toque de lucidez para decirle, necesito ayuda y se la pido a un médico? Y cuando me miré al espejo, ¿Qué viste? vi un pibe flaco, destrozado, sin un mango, que ya no podía más, que ya estaba destruido, que cada vez las cosas eran peor, todo se venía encima, estaba lejos de mis afectos. Me miré al espejo y dije, no, tengo que parar con esta locura. Y no, o sea, en ese momento me hizo un clic, voy al hospital y digo, por favor, llorando, me quiero internar. ¿Cuáles son las imágenes más crudas de Yo te esa cuento una, etapa? ¿te cuento esta? Sí. Yo, o sea, orinaba en botellas de 2,5 litros y las dejaba ahí en el lugar. En la habitación. En la habitación y no salía. Sí. ¿Por qué? Porque no quería ir hasta el baño, que era solamente bajar una escalera. Mirá lo mal que estaba, lo depresivo que estaba por esa basura. ¿Es posible la relación amorosa con un hijo cuando uno está fumando Paco? No, para nada. Imposible. No, es imposible, es algo... No tiene nada que ver. Sería la muerte y la vida, o sea... Nada que ver. ¿Qué es el Paco? Es una mierda. Es una mierda. Una mierda total. Una mierda total. Es la peor droga que conocí. ¿Qué es lo que empezaste a recuperar? Cuando empezaste a alejar del consumo de la última vez, cuando entraste al Borda y... Cuando me interno, Sí. recupero mis vínculos familiares. Automáticamente. Me interno, empiezo a cambiar de actitud otra vez, empiezo a centralizarme, a querer recuperarme. Dije, esta es mi oportunidad. Me empecé a aferrar a los médicos, empecé a hacerles caso y lo primero que recuperé fue a mi mamá, a mi papá, que no veía hace 10 años y un montón de años no lo veía, y a mis hijas, a mi hija Belén, bueno, esas fueron las cosas, y mi hermano Emiliano, que bueno, hoy gracias a Dios también está en recuperación. ¿Cómo fue el reencuentro con tu hija, dijiste? Con mi hija. El reencuentro fue hermoso. Fue en la casa de mi mamá, fue comiendo asado, comimos un asadito, nos divertimos, nos reíamos, cantábamos, nos sacábamos fotos, íbamos a comer helado. Eso era lo mejor, eso es la vida. Si vos ahora le pudieras hablar a un pibe que por ahí está viendo, porque se metió en YouTube o porque lo están viendo en vivo, este programa, un pibe de 13 que está a punto de empezar a probar alcohol, o un pibe de 14 que está a punto de tomar merca, ¿qué le dirías? Que no lo haga. Que no lo haga. Que no lo haga porque se va a meter en un lugar que después no va a saber cómo salir. Después le va a costar salir. Que no coquetee con el pecado, que no coquetee con las cosas oscuras. Porque después puede llegar un momento que esa oscuridad no te va a soltar. No te va a soltar. Quizás vas a querer salir y no te va a soltar. Hay muchos momentos que sí, pero hay gente que la oscuridad no la suelta y terminan muertos, o quizás la gente que está alrededor termina mal.
Javi, gracias, querido. Brindo con agua, agüita. Como tiene que ser. Gracias, Como tiene amigo. que ser. Gracias, Muchas Gastón. gracias. Muchísimas gracias a vos y a toda tu producción. Gracias. Gracias.